Clásica 92.3, también en Mega TV, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Sí, señor. La Fonomanía se transmite. Hoy, como cada jueves, tenemos a nuestro gran Horacio Cambeiro con nosotros. Hola, Cambeiro. Buenos días, Cambeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay hoy? Muy bien, muchas gracias a toda la gente que no solamente nos está escuchando acá en Miami, también por internet, que hay mucha gente pendiente de esta entrevista exclusiva con Félix Ismael Rodríguez. Anda. Félix Ismael Rodríguez. Desconocidas de conocidos. Sí, señor. Seguimos este nuevo segmento que se nos ocurrió inventar hace tiempo gracias a Horacio. Y hoy está Félix aquí con nosotros. Félix es, fue ex agente de la CIA, o sea, de la Agencia Central de Inteligencia, está aquí con nosotros. Famoso por haber participado en la invasión de Bahía de Cochino. Mi respeto, maestro. En la casa o la cacería, digamos, para que se entienda bien, del Che Guevara en Bolivia. Sus vínculos con el presidente George W. Bush durante el escándalo de Irán. Y fue condecorado por la CIA con la Estrella de Inteligencia al Valor y 9 cruces a la bravura por Vietnam del Sur. Concepto puro lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es... Buenos días, don Félix. ¿Cómo está usted? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las desconocidas de este conocido? Primero vamos a recordar al pueblo cubano que está acá en Miami. ¿Qué recordamos hoy, Cuba? ¿Qué se recuerda hoy en Cuba? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? Hoy es 10, ¿no? Hoy es 10 de marzo. El golpe de estado de Batista. De Fulgencio Batista. 10 de marzo. Vamos a empezar con un poco de historia. Décadas del 50. Hay muchos datos que tienen como protagonista a Félix Rodríguez, que es una eminencia en lo que es los servicios de inteligencia. Y de hecho muchos de ellos seguramente nos estarán grabando para pasar quién sabe dónde. Pero Félix, en especial, nació en el año 41. Hay algunos detractores que dicen que él perteneció a la policía secreta de la dictadura de Fulgencio Batista, año 58. O sea, cuando Félix tenía solamente 13 años. Félix, ¿por qué hay esta gente? ¿Por qué existe esta gente que dice tantas aberraciones? Con 13 años tú eras... de la policía secreta. Jefe secreto de la policía. Eso está volado. No, imagínate, en esa oportunidad yo me había ido a estudiar a Estados Unidos. ¿Tú no eras locutor, compadre? ¿Tiene una voz de locutor? Tiene la voz. Siempre que oigo voces así, digo, ¿para qué estudié tanto? Y en aquella oportunidad, pues, hay una persona que escribe para Cuba, que se llama Guy Allard, de origen canadiense. Trabaja con la inteligencia cubana y ese fue el que inventó. Pero no puede volver a Canadá, ¿eh? No, pero él fue el que inventó de que yo era un alto oficial de la policía batistiana. Imagínate, sería cuando tenía 11 años, que era cuando estaba en Cuba. Era 11 años. Esa es una de las tantas mentiras del gobierno cubano. Y aclaremos esto porque vamos a corregir a la Wikipedia, porque en Wikipedia, últimamente, sale en Wikipedia que con 11 años, o sea, Félix Rodríguez era agente de Batista. No, de la policía secreta, además. Policía secreta. Era Goebbels. Un alto oficial. Un erudito con 11 años y ser ya un agente infiltrado. No era agente infiltrado, era el de la policía secreta. De la policía secreta. Mira, estuvo en tantos países. Estuvo en Cuba, Bolivia, Ecuador, Vietnam, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Perú, Guatemala, Costa Rica, trabajando. Pero más allá de que el mundo te identifica como el hombre que capturó al Che Guevara, yo creo que Estados Unidos en ese entonces, en la década del 60, y esto vas a compartir conmigo, Félix, no estaba el mundo tras la captura del Che Guevara, o menos aún, de parte del servicio de inteligencia, por lo que pasaba en Cuba. Era la lucha de poder, de pelo a pelo, de Estados Unidos contra la Unión Soviética, Rusia, donde pude vivir. La Guerra Fría. Donde pude vivir. Y he visto también el sometimiento de la gente con el comunismo. ¿Cómo has visto esa gente? ¿Qué te diferencia del común latinoamericano, del hombre que atrapó al Che Guevara? No, mira, nosotros realmente yo empecé en esto. Mi idea era ser ingeniero y arquitecto. Sí. Cuando me gradué en Perkiomen, en el estado de Pensilvania, había sido ya aceptado a la Universidad de Miami para entrar en la universidad como en la cátedra de ingeniería y arquitectura. Sin embargo, en el 59, cuando me enteré que era cuando se empezaron los primeros campamentos que se llevaron a cabo en República Dominicana, la llamada Legión Anticomunista del Caribe, pues con 17 años decidí que eso era más importante
dejé mis estudios y, por cierto, llegué a República Dominicana un 4 de julio del año 59. Después que aquello fracasó con la famosa invasión de Trinidad, que fue traicionada por Gutiérrez Menoyo, pues me regresé a Estados Unidos. Había contraído hepatitis en aquella oportunidad. Me recuperé, terminé mis estudios y un poco antes de empezar la Universidad de Miami fue cuando nos enteramos de que había campamentos en algún lugar de América Latina para ir a liberar a nuestra patria. Uh-huh. Y entonces, con 18, 19 años fue cuando entonces decidí ir para allá y fui a Guatemala, donde me entrené y fui escogido como miembro de los tines de infiltración que desembarcaron en Cuba en febrero, o sea, antes de la invasión a trabajar. Fue antes de la invasión. Antes de la invasión para trabajar con el clandestinaje interno de Cuba. Ya, ¿y dónde estuviste en esa época? Estuve en La Habana operando, tuve que ir a la ciudad de Camagüey, regresé otra vez y salí un momentico por 3 días para traer un cargamento de armas que entré por Cayo Paredón Grande, la Laguna de la Leche, acá al área de Camagüey. Y regresé entonces otra vez a La Habana, donde me sorprendió la invasión porque no se nos avisó. No le iba a preguntar precisamente eso, pero le iba a preguntar cuando usted está infiltrado en estos tiempos, o sea, ¿ya había gente que estaba clara de lo que estaba pasando o todavía la gente estaba...? Mira, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando desembarcamos en Cuba, yo entré el 28 de febrero del año 61, era el apoyo tan grande que teníamos de gente pobre inclusive. A nosotros nos estamos esperando alrededor de 20 cortadores de caña del Central del Puerto, que posiblemente sean una de las gentes más pobres de Cuba. Y eran los que estaban más acérrima en contra del régimen de Castro. Y jamás hubo una filtración de ahí. Posteriormente el gobierno cubano ha dicho de que todo el armamento que nosotros entramos fue capturado porque teníamos infiltrados. Eso es totalmente mentira. Eso es ellos para darse la imagen de que tenían control de la situación cuando realmente no había ninguno. Y cuando aquello entramos y salimos de Cuba, como decir, como Pedro por nuestra casa. Hemos visto fotos tuyas con el Che. ¿Cómo capturan el Che? Mira, eso fue un 9 de octubre del año 67. En aquella oportunidad hubieron varios cubanos que participaron en esa operación. Antes de llegar nosotros a Bolivia ya habían 3 o 4 cubanos que habían sido enviados a trabajar con el Ministerio del Interior y el Servicio de Inteligencia Boliviano en La Paz. Pero ya lo venían siguiendo, Félix. Convengamos que ya le venían siguiendo al Che. ¿Qué referencia tenían de él? Mira, en aquel momento había ideas cambiadas en el CIA. El Che, cuando había estado en África, casi lo matan en un encuentro que tuvieron lanchas que patrullaban el río Tanganica. Uh-huh. Y hundieron 6 y el que escapó en una de las 2. Y había una versión del jefe de estación de la agencia en África de que el Che había muerto en esa operación. Después, como desapareció, pues esa percepción se mantuvo por mucho tiempo. Pero incluso acá, en la agencia. Inclusive acá en la agencia, correcto. Hasta que por fin, cuando cae preso Rey de Bray, un intelectual francés que llegó a ser después asesor del presidente Mitterrand en Francia, y un periodista argentino, Ciro Bustos, ellos confirman la presencia del Che en Bolivia. Inclusive Bustos hace caricaturas de todos los guerrilleros, y entonces cuando se desata entonces un operativo para apoyar a las Fuerzas Armadas bolivianas que tenían muy poca experiencia en la guerra contra insurgencia, porque nunca habían tenido una realmente, y es cuando se manda entonces para allá un grupo de tropas especiales de Panamá para entrenar al 2º Batallón de Ranger, y entonces la agencia manda un grupo de oficiales de la agencia para asesorar al gobierno boliviano en inteligencia. Y específicamente los 2 que fuimos a trabajar en Santa Cruz de la Sierra y en La Esperanza, donde estaba el batallón, éramos porque no éramos ciudadanos americanos. Y había una prohibición del embajador que ningún ciudadano americano podía participar en combate, ya que había muertos que empezaban a llegar de Vietnam y no querían que empezaran a llegar de Bolivia. Una pregunta histórica que tiene mucho rigor y que es la fuente en Wikipedia, incluso que es la fuente que todo el mundo consulta en internet. ¿Quién mató al Che Guevara? ¿Fue la CIA? ¿Fue Bolivia? ¿Fueron los militares que en ese entonces estaban allí? No, el que lo mató realmente fue el cagalón que le dio la carta para que el tipo no virara. Olvídate, ese fue el que lo mató. Esa respuesta nos la das ahora después. Regresamos en breve. Muy interesante que está esto. Regresamos con Félix. Desconocida. Estábamos conversando y continuamos ahora conversando con Félix. Y nos quedamos en la pregunta. ¿Quién lo mató? ¿Quién mata al Che Guevara? Mira, primeramente las instrucciones específicas de nosotros era tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Y precisamente yo creo que era por los conocimientos que tenía la agencia, de las diferencias que él había tenido en una entrevista que él tuvo en el Cairo,
en la embajada cubana, donde se fue a las manos prácticamente con el embajador soviético, y de ahí fue marginado. Entonces, esas eran las instrucciones específicas nuestras. Sin embargo, yo creo que el juicio de Debray y Busto, que fue tan problemático para el gobierno de Bolivia, donde se involucró la embajada argentina, la embajada francesa, estudiantes estaban haciendo huelga, fue el que tomara la determinación el presidente Barrientos y el general Obando Candía de eliminarlo. Y esa fue la orden que ellos mandaron para allá. Fue ejecutada por el sargento Mario Terán, que estaba ahí en el área de operaciones. Y una cosa interesante, no hace mucho el gobierno cubano le salvó la vida al sargento Terán, lo operaron de gratis para salvar la vida con conocimiento que había sido la persona que había matado al Che Guevara en Bolivia. Y habían órdenes específicas de Castro de no tocar al sargento Terán. ¿Cómo hablaste con el Che Guevara? Precisamente con esa pregunta, Guillermo, un amigo, me manda un mensaje preguntándome cuán guapo se portó en esos últimos ¿Cómo te momentos. trató o cómo se trataron esa vez que se encontraron? Mira, primeramente en el momento que él cae preso, que fue el 9 de octubre del 67 por la mañana, me cuentan, porque yo no estaba presente en ese momento, él le dice a los soldados bolivianos que le iban a capturar, no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Sin embargo, después yo creo que él ya aceptó su realidad. La primera vez que yo lo vi, yo acababa de llegar en helicóptero con el coronel Centeno Anaya, un helicóptero piloteado por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos al lado de la escuelita de Ligueras, entramos a la habitación, por supuesto yo no hablé, el coronel trató de hacerle preguntas y él lo miraba y no le contestó absolutamente nada. Hasta el punto que el coronel le dijo, óigame, usted es un extranjero que ha invadido mi país, lo menos que puede hacer es contestarme. Y el Che no le contestó. De ahí salió y un poco más adelante yo regresé a la habitación, me paro enfrente y le digo, comandante, vengo a hablar con usted. Y me mira del suelo en una forma arrogante y me dice, a mí no se me interroga. A lo cual le dije, comandante, nuestras ideas son diferentes, pero yo usted lo mira, usted fue un jefe de Estado en Cuba, usted está aquí porque usted cree en sus ideales. Aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Cuando él se me queda mirando a ver si yo me reía, me vio serio, me dijo, ¿me puede sentar, me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldado que estaba afuera, le quitamos las amarras y lo sentamos en un banquito. Ahí conversamos, diría yo, por bastante tiempo. Cada vez que yo le hacía una pregunta que era de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que yo no le puedo contestar eso. Yeah. Y a mediados de la conversación, ya después de un buen rato, claro, yo le había preguntado su estadía en África, cuando él había estado allá, que nos habían dicho que los soldados africanos eran muy malos, que él tenía como 10.000 guerrilleros. Y aunque él no quería hablar, después me dijo, bueno, si hubiese tenido 10.000 guerrilleros hubiera sido diferente. Pero efectivamente usted tiene razón, los soldados africanos eran muy malos. Él se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Digo, el comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Me dice, bueno, tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Y por las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. A la cual le dije, efectivamente, yo soy cubano y yo era miembro de los tines de infiltración de Bahía de Cochino en la Brigada 2506. Y eso le llamó la atención. Me dijo, ¿cómo tú te llamas? Porque nosotros teníamos, desgraciadamente, un infiltrado que se llamaba Benigno Pérez, que entró con nosotros en infiltración, que después se quedó en Cuba y tengo entendido que lo vieron revisando cárceles con el uniforme de mayor. Y claro, como yo no sabía lo que iba a pasar, le dije Félix, y realmente Félix no le significó nada. Hubieron momentos también, por ejemplo, en que él empezó a hablar de la economía cubana, diciendo y echándole la culpa al bloqueo americano. A lo cual le dije, comandante, eso es irónico de parte suya, porque usted era el presidente del Banco Nacional de Cuba, autoridad máxima en la economía, y usted no es economista. Digo, ¿tú sabes cómo yo llegué a presidente del banco? Dígole, no. Dice, un día estaba sentado y yo entendí que Fidel pedía a un comunista dedicado y levanté la mano. Y estaba pidiendo un economista dedicado. Ay, Yo pensé que era una forma, realmente una forma de él para salirse de la... No concebía que eso hubiese sido verdad. Sin embargo, posteriormente, cuando me entrevisto con el coronel Darío Alarcón Ramírez en Francia, que desertó, que fue uno de los sobrevivientes de la guerrilla del Che, me dijo que eso fue verdad. Que él estaba al lado de él y de Camilo Cienfuegos cuando Fidel dijo eso y que el Che Guevara entendió que estaba pidiendo un comunista dedicado y levantó la mano. Y ya lo dejaron de presidente. Félix, hay una pregunta... La economía como está todavía.